Cantemos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Cantemos. Somos el pueblo de Dios. Sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio. Y su espíritu dio para darnos poder, ser testigos de él, y ser testigos de él. Y llevaremos en gloria a cada pueblo y nación. Salvamos de esperanza y nuevas declaraciones. Su amor nos impulsa y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos la luz de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, cantemos, vamos. Somos el pueblo de Dios, sí. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel, sí, que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Tu sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder. Testigos de él. Dígaselo y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. puntos que vamos a estar repasando. No podemos hacerlo todo, ya hemos dicho, es que realmente el tiempo no nos alcanza para hacer todo, aunque tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas. Número 2, nosotros debemos poner primero lo de Dios.
si tenemos que tomar la decisión sobre qué es lo que sí vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer, lo importante es que nosotros en esa decisión pongamos lo de Dios primero. Y las obras de Dios para nosotros, o la voluntad de Dios para nosotros, ya está determinada. Desde la fundación del mundo ya Dios tiene sus planes para nosotros, pero nosotros muchas veces nos andamos apartando de estos planes y no debemos de hacer eso. Y los planes de Dios son las cosas que nosotros debemos estar haciendo. Número 3, nosotros debemos encontrar el plan de ahora. Es muy lindo saber que Dios nos ha estado usando en el pasado, que Dios nos ha dado victorias en el pasado, pero el pasado es pasado. También algunos tenemos cosas grandes que sabemos, tenemos esa esperanza, Dios nos va a dar cosas grandes en el futuro y eso va a ser maravilloso también. Pero primero nosotros tenemos que encontrar el plan de Dios para nosotros ahora. Y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está delante de mí en este momento? ¿Cuáles son las oportunidades que Dios está poniendo aquí en este momento para mi vida? ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son las habilidades que Dios me está dando para que yo me mueva en este momento? Y cuando nosotros comenzamos a buscar respuestas o encontramos respuestas a estas preguntas, eso nos ayuda a nosotros a saber cuál es el plan de Dios para nosotros ahora. Pero hace 8 días nosotros llegamos a una conclusión, y el punto más importante que nosotros realmente estuvimos viendo hace 8 días es que cuando estamos haciendo esto, buscando el plan de Dios para nuestras vidas, para ahora, nosotros tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón. ¿Por qué? Jeremías 29:13 lo dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hoy vamos a hablar de seguir el plan de Dios. De seguir el plan de Dios. De nada sirve que nosotros ya sepamos, que nosotros nos enteremos de cuál es el plan de Dios para ahora. De nada sirve si nosotros no lo vamos a llevar a cabo, si nosotros no vamos a estar cumpliendo con ese plan. Y la verdad, hermanos, es fácil que nosotros hagamos un plan, es fácil que nosotros ideemos o planeemos un montón de estrategias para cómo es que vamos a hacer las cosas, pero otra cosa muy diferente es que nosotros llevemos a cabo lo que decimos que vamos a estar haciendo. Quizás usted recuerde ese proverbio popular que aprendemos de nuestros mayores y que todavía quizás nosotros ojalá estemos anunciando o enseñando a las nuevas generaciones: de el dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Eso es algo, ya no lo decimos quizás así, pero sí estamos diciendo, bueno, si no, ¿qué va a hacer? Hágalo, ¿verdad? Que a veces lo decimos con frustraciones, con sentimientos encontrados y todo, pero lo que sí tenemos claro es que si nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer, si ya está trazado un camino, necesitamos caminar en eso y necesitamos cumplir con eso. Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49. Dice así la escritura, dice así la palabra. Abra su corazón a esta palabra. Dice: todo aquel que viene a mí, dice el Señor, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oyó, supo, se enteró, pero no hizo. Saben, Jesús nos está llamando a cada uno de nosotros a un nuevo estilo de vida, a una vida diferente. Un estilo de vida nuevo no siempre es fácil de establecer, aunque Dios nos está mostrando cuando nosotros queremos realmente comenzar a vivir en ese nuevo estilo de vida, vamos a tener tropiezos y dificultades.
Cuando nosotros somos solteros y de pronto pasamos a tomar responsabilidades de casados, tenemos que cambiar muchos hábitos, tenemos que cambiar muchas costumbres, y eso no es fácil para la mayoría. Es que hay cosas que nosotros no hacemos en casa de nuestros padres, pero cuando nos casamos, ahora nos toca hacerlo. Y hay otras cosas que ya no podemos seguir haciendo. Esos desórdenes que nos permitíamos en casa de papi, ya no podemos hacerlo. Tenemos que comenzar a desaprender, porque hemos sido mal educados, hemos sido mal enseñados, hemos sido, les decimos, mal criados. Es algo que nos ha estado formando mal el carácter, y tenemos que comenzar para que las cosas funcionen en nuestra nueva vida como matrimonio, como casados. Necesitamos corregir esas cosas. En nuestra vida con el Señor aprendemos cuál es el plan del Señor, miramos cuál es el propósito de Dios para nosotros, pero cuando nosotros nos enteramos, cuando nosotros sabemos de eso, nos encontramos que no estamos acostumbrados a hacer las cosas que Él nos está pidiendo. No estamos quizás muy acostumbrados a tener un tiempo de oración, un tiempo de devoción, o a estar consultando con Dios nuestras decisiones. Hay muchas cosas que no hacemos realmente, de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, y tenemos que comenzar a aprender. Tenemos que ser consistentes en eso, tenemos que reprogramarnos. Tenemos que reprogramar. Tenemos que quizás borrar algunas cosas y poner cosas nuevas. Todo es nuevo quizás para nosotros a veces cuando llegamos al Señor, pero necesitamos ser muy intencionales, mis amados. Intencionales en lo que nosotros comenzamos a hacer. Y así nos vamos superando en cada objetivo que está delante de nosotros. Eso es lo que nosotros conocemos como la madurez espiritual. La madurez en los caminos del Señor. En Deuteronomio capítulo 5 versículo 32 dice: mirad pues que hagáis. ¿Qué es? Hagáis. No solamente es mirad pues que os enteréis, mirad pues que solamente conozcáis, mirad pues que solamente aprendáis, sino es mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, y no os apartéis a diestra ni a siniestra. Nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos tener cuidado de hacer las cosas que vamos aprendiendo, que el Señor nos va mostrando, lo que el Señor, tu Dios, te comienza a poner delante, y que no te apartes ni a derecha, que no te apartes a la izquierda, que te conserves en el centro. Necesitamos ser cuidadosos, porque es muy fácil desviarnos. Por eso el Señor Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos, les enseñó a decir: no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Es fácil caer en las tentaciones, es fácil desviarnos, es fácil comprometernos y no cumplir. Estamos en tiempos de ayuno y oración, y quizás para algunos fue fácil ir ahí al pasillo y mirar esa cartelera y poner una X ahí en la cartelera, anotarte ahí, y estabas diciendo: bueno, yo me voy a unir a este ayuno tales días, y voy a estar con ustedes en esto. Pero ¿lo hicieron? Espero que sí, pero quizás algunos no. Es que cuando lo quisimos hacer, lo que pasó fue que vinieron las distracciones, lo que pasó fue que vinieron las diversiones, lo que pasó fue que vinieron las invitaciones, y ya no nos quedó tiempo para lo que nosotros nos habíamos comprometido con el Señor. Pero tranquilo, todavía queda una semana más, puede durar completa la semana si quiere. Pero no se sienta mal, solamente usted puede llegar al Señor, y siempre el Señor nos ama y tiene misericordia para con nosotros. El Señor dijo a Josué, en Josué capítulo 1 versículo 7, le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Para cuidar de hacer. Miren, necesitamos ser
esforzados. Necesitamos tener valor para nosotros hacerlo. Quizás no tanto para decir, quizás no tanto para comprometernos. El problema es que necesitamos el esfuerzo y el valor es para hacer. Hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Es una linda, pero linda promesa de parte de Dios. Pero hay un requisito también muy importante. Es que nosotros necesitamos esforzarnos. Necesitamos ser valerosos. Se necesita valor, determinación para nosotros seguir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. No nos podemos desanimar. Nosotros no somos de los que tiramos la toalla. Nosotros no somos flojos. Nosotros tenemos cuidado de no aceptar las distracciones, de aceptar otras invitaciones que nos van a apartar. ¿Por qué? Es que ya tenemos compromiso. Así como cuando tú tienes compromiso ahí con esa persona y todo, y vienen y te invitan a otro, no, es que ya tengo la pieza comprometida. ¿Sí? Este baile ya lo tengo comprometido, ¿verdad? Así se le dice al enemigo, oh, lo siento, ya tengo la pieza, ya tengo el baile comprometido con mi Señor. Pero nos dejamos distraer. Primero, hermanos, necesitamos poner lo de Dios, las prioridades de Dios. Tenemos un plan para ahora. Y vamos a tener una pequeña demostración. Voy a pedir la asesoría ahí de hermano Oscar para que me ayude. Y vamos a tener una pequeña ilustración de lo que hemos nosotros estado hablando en estos días. Aquí tengo, gracias por este guapo asistente. Tenemos aquí varias cosas con varios simbolismos. Tenemos aquí estas frutas, y estas frutas van a representar en este ejemplo lo que es el plan de Dios para ahora, para nosotros. Y aquí tengo esta recipiente de cristal que es la representación de una semana, del tiempo de una semana. Aquí nosotros vamos a tratar de poner en este recipiente lo que es el propósito del Señor para nosotros ahora, en este tiempo, durante esta semana. Y entonces estas frutas que representan ese propósito, entonces vamos a ponerlas ahí en este recipiente, comenzando por lo primero, esta grande, que es oración. Es leer la Biblia, es hacer el devocional, es decir, nuestra relación con el Señor. Cuando nosotros entramos en la intimidad con Él y hablamos con Él y Él nos habla, lo primero. Luego nosotros, pues claro, nosotros consideramos una segunda prioridad en lo que son los propósitos de Dios para nuestra vida, y es nuestra familia. Y tenemos entonces la esposa, todo lo que necesitamos hablar y atender a nuestra esposa, y todo lo que es el cuidado de ella, y nuestros hijos también, esa es la familia. Ahí vamos con esto. Y luego tenemos que pensar también en que hay cosas que Dios quiere para nosotros mismos, que Dios quiere que cuidemos de este templo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos, bueno, vamos aquí con este habano que representa el que nosotros dormimos, el que nosotros comemos, el que nosotros cuidamos nuestra apariencia. ¿Cuánto les gusta cuidar la apariencia personal? ¿Cuántos se levantan a mirar cómo amanecieron? Y primero dicen, despeinada, pero luego se ven ahí, ve como Dios los ve a cada uno de ustedes y dice, grandes y maravillosas cosas has hecho, Señor. ¿Cierto? Aleluya. Y claro, después tomas la siguiente prioridad que tú tienes en el plan de Dios. El propósito de Dios cubre muchas áreas de nuestra vida. El plan de Dios. Y entonces tú dices, el trabajo, porque el que no trabaja, que no coma. Entonces tú sabes eso. Entonces pones el trabajo allí también. Y luego tú dices, bueno,
Y ahora, bueno, el ministerio también. Hay algo que tú necesitas hacer en la iglesia, en la vida de la iglesia, participar con la iglesia, sí, sí, claro que sí. Y luego para también un poquito de ejercicio, y quizás tienes una cita con el doctor. Ay, los oficios de la casa no se pueden, los oficios de la casa. Oh, mire cómo está esa semana. Bastante bien, ¿verdad? Pero luego tú dices, ¿y mis preferencias qué? ¿Mis preferencias qué? Entonces tú dices, oh, no, mi internet, mi televisión, las cosas que los amigos quieren que yo haga para ellos, todas esas cosas. Ahora sí se ve mejor como la semana, como copadita aquí. Se ve bien. Oh, me sobró un espacio aquí. ¿Qué hago con ese espacio? Bueno, quizás tengo espacio para las cosas que no valen tanto la pena, el desperdicio de tiempo innecesario. Echemos de eso también ahí en la semana, pongamos de eso. Yo después pago. ¡Wow! Ahora decimos, está bien la semana, ahora sí. Ahora sí tengo una semana. Bien. Pero ¿qué pasa? Después que termina la semana, vienen y te preguntan, ¿y qué tal tu semana? No. ¿Qué semana? No tuve tiempo de nada. Esto sí como que va a tocar hacer cambios. Yo no sé qué es lo que voy a tener que hacer, pero voy a tener que hacer alguna cosa con todo esto, porque es que es demasiado. Yo quisiera como ver si hay otras cosas que yo puedo hacer. Sí, está muy bien todo lo que el Señor dice que yo tengo que hacer y quiero, pero ¿será que lo puedo hacer de otra manera más fácil? Hay tantas cosas aquí por hacer. Y comienzo a revisar todo lo que yo hago y ya. Y tú quieres hacer otras cosas diferentes, ¿no? Ahora me metí en la grande, no puedo sacar la más grande. Necesito sacar la más grande. Porque quiero reorganizar todo, pero ahí sale. Dice, es que tal vez lo que tengo que hacer yo es hacer estas cosas primero y así entonces me puedo concentrar en lo más importante. Eso entonces, si puedo hacer estas cosas aquí, pero después de hacer estas cosas, ¿qué necesito? Pensar en mí, que estoy cansado, necesito dormir. Y bueno, ya me comenzaron a mirar mal, hay que hacerlo de la casa, hay que hacer algo de ejercicio, hay la cita al médico y más oficio de la casa, y bueno, para que no digan nada lo de la iglesia, y otro poquito de la casa, y las cosas, sí, los hijos, el trabajo, y ya no tengo tiempo para esto. ¿Cuál es la enseñanza? La fruta más grande primero. Es la única manera. La fruta más grande primero. Lo del Señor primero. El Señor tiene sus prioridades y Él quiere que lo atendamos todo. Él no quiere que estemos comenzando a cortar lo que es su propósito para nosotros poder hacerlo de nosotros, lo que es nuestras preferencias. ¿Cuántos entienden ahora? Sí. Gracias, hermano. Quiero que miremos otra cita, hermanos, para que nosotros miremos la importancia de tener nuestras cosas en orden. No puedo tratar de hacer lo mío primero, lo que es mis preferencias primero. Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Son las cosas pequeñas, hermanos, las cosas pequeñas insignificantes, las que dañan muchas veces el plan de Dios. Y la cantidad de pequeñas cosas, algunas veces se dieron cuenta, son muchas. Pensamos que solamente están para llenar los vacíos, no, pero comienzan a entrar por todas partes y a consumirnos realmente todo el tiempo. Tú no puedes hacer las grandes cosas así por así, sin planear, sin pensar.
y luego pensar que vas a tener éxito. Si tú observas a los que triunfan, a los que realmente alcanzan el éxito, tú vas a encontrar que todos ellos invierten tiempo en lo que quieren hacer y planean bien las cosas. Y están escuchando el consejo. ¿Cuál es el mejor consejo? No es el de Dios, no es el de nuestro Señor. No tenemos que primero confiar en el consejo que Él nos da. Pero nosotros necesitamos esforzarnos, como dijimos en el pasaje de Josué. El apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 2:18, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo quiso en un momento de su vida, de su ministerio, hacer algo. Quiso ir donde sus hermanos en Tesalónica. Dice, quisimos. Es una palabra interesante, la palabra quisimos, porque es la misma palabra que se usó muchas otras veces en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes cuando una persona vino contaminada de enfermedad en su cuerpo ante el Señor y le dijo, si tú quieres, yo sería sano? Y el Señor le dijo, sí quiero, sé sano. ¿Recuerdan? Es la misma palabra. Pero el Señor obró inmediatamente, no aceptó ningún impedimento. A veces hay tantos impedimentos. Vemos este ejemplo de Pablo que intentó, lo hizo en más de una ocasión, pero Satanás le impidió. En otras palabras, sabemos cuál es el plan de Dios para nosotros, pero Satanás nos estorba. Y lo peor de cuando Satanás nos estorba es que nosotros muchas veces se lo permitimos, le abrimos la puerta y hasta le invitamos a pasar y le decimos que si se quiere tomar una limonadita. El enemigo viene inmediatamente a nuestra mente y comienza a recordarnos que nosotros tenemos algo que hacer para distraernos solamente. Ay, acuérdate que te invitaron a tal cosa y a tal otra cosa. Puede ser que él esté usando una persona para que te llame y te invite a hacer algo y así distraerte. Y muchas veces no nos estamos dando cuenta que es una batalla espiritual sobre nuestras agendas y el plan de Dios se queda sin hacer semana tras semana. Le estamos dando largas a lo de Dios. La Biblia nos dice que nosotros seamos ¿qué? Valientes, que tengamos coraje, porque el enemigo nos odia. Y si sabe, y el enemigo sabe que si nosotros hacemos lo que Dios nos llamó a hacer, nosotros vamos a impactar la vida de otras personas, la vida de muchos, pero desafortunadamente nos distraemos muy fácilmente. Juan 15, versículo 2 dice el Señor Jesús: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y sabemos, porque de esto hemos hablado varias veces aquí, y tú has escuchado en otros lugares acerca de esta enseñanza, de cómo el viñador, cuando está podando, él va a cortar muchas ramas, y si tú lo ves trabajar, tú vas a ver que está cortando ramas que tú ves bien, que tú ves que están vivas, pero saben, él las corta porque él se da cuenta que ahí en esas ramas hay pámpanos que están estériles, que no llevan fruto, y se está desperdiciando la savia que llega a esas ramas. Entonces corta esas ramas para dar lugar a que vengan otras ramas que sí sean fértiles. John Maxwell, que es un escritor cristiano, un motivador cristiano, un comentarista de lo mejor que hay en el ambiente cristiano, dice: tienes que rendir muchas cosas para seguir subiendo. Tienes que rendir muchas cosas, o sea, tienes que dejar muchas cosas a un lado, tienes que olvidarte de muchas cosas si tú quieres realmente seguir adelante. ¿En qué? En el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Y de qué me está hablando, pastor? Te estoy hablando que a veces tú te aferras a cosas que no son para ti, que no están dentro del propósito de Dios para tu vida, y no te abres al consejo de Dios. A veces, cuando jóvenes, son relaciones que nosotros vamos armando, y también
siendo adultos, siendo mayores. A veces es que esas novias, esos novios, no son lo que son para nosotros, no es lo que a nosotros nos conviene, y el Señor quiere que nosotros nos separemos de estas cosas. Porque queremos nosotros tener hobbies, queremos tener nosotros videos, queremos tener nosotros mucha televisión y cosas que solamente están allí para apartarnos. Y no es que no podamos tener algo de eso, pero cuando esas cosas se convierten en obsesiones, y cuando esas cosas lo que están haciendo es quitándonos a nosotros el tiempo para cumplir el propósito de Dios, tenemos que ser bien entendidos. Porque al final de nuestras vidas, cuando nosotros vamos a presentarnos delante del Señor Jesús, queremos que Él nos diga: oh, buen siervo, bueno y fiel, has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos lo que Él nos pedía que nosotros hiciéramos. ¿Cuál es la diferencia entre los sabios y los tontos? Que los tontos se quedan allí sin hacer nada, pero el sabio hace. Esa es la diferencia. La diferencia entre los sabios y los tontos es el hacer. Gracias a Dios, porque aquí no tenemos ese tipo de tontos. Aquí todos quieren hacer y estamos aprendiendo a hacer y a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, hermanos, hay semanas en nuestras vidas, en la vida de cualquiera de nosotros, de los hombres, en que no va a ser fácil la tarea. Vamos a tener que seguir planes que no van a ser fáciles porque tienen sus dificultades, tienen las luchas internas, hay algo dentro de nosotros con lo cual nosotros vamos a estar luchando, pero cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, lo vamos a hacer. Porque el Espíritu Santo o el Espíritu en nosotros con vida nos va a ayudar a nosotros a quitar toda esa debilidad, toda esa pereza, todo ese desánimo que podemos llegar a tener. Y entonces vamos a seguir el plan de ahora, lo que Dios nos está mostrando para ahora, para ese momento de nuestras vidas. Necesitamos abrirnos siempre a lo del Espíritu. Voy a darles un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en la vida de Jesús. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. Es la historia de lo que hoy estamos celebrando. Dice esta historia, escuche bien, es un poquito larga, escuche con atención. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermanos, esta historia es conmovedora y es una historia que está muy precisa, porque hoy estamos celebrando la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Pero Jesús había discernido en su espíritu lo que era el plan de Dios para ese momento de su vida, y él ya había anunciado con anterioridad a sus discípulos que su viaje a Jerusalén sería para que él fuese entregado. Pero saben, él no tuvo temor para seguir adelante con el plan de Dios. Su entrada en Jerusalén no fue por casualidad, no fue tampoco por un capricho que él tuvo, fue para cumplir el plan de Dios para su vida en ese momento.
el plan de ahora para él. Cuando llegamos a esta semana, que comúnmente nosotros conocemos como la Semana de la Pasión, nosotros no podemos pasar por alto que celebramos hechos planeados de antemano por Dios. Todo esto que estaba sucediendo era el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y esos planes debían ser cumplidos por su propio Hijo. Era el plan de Dios para Jesús en ese momento, ahora. Y hay tres hechos que deseo resaltar aquí en lo que sucedió ese día. Número uno, Jesús montado en un asno fue humilde. Aproximadamente 500 años antes de que él naciera, el profeta Zacarías había escrito en Zacarías 9:9: he aquí, tu rey vendrá a ti. Está hablando a Jerusalén. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Al entrar a Jerusalén, montado en un asno, él estaba poniendo de manifiesto que lo hacía humildemente. Él era el Hijo de Dios. Como Hijo de Dios pudo haber entrado acompañado de huestes de ángeles, pero entró de manera humilde. Déjeme decirle algo: a él no le faltó coraje, a él no le faltó determinación, pero estaba pegándose al plan de Dios y se humilló, siendo obediente hasta la muerte para salvarnos. Antes de su entrada a Jerusalén, él dijo algo de sí mismo. Él lo dijo a los discípulos, él les dijo al pueblo en Mateo 11:29: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Escuche, ubicarnos en el plan de ahora y seguirlo. Diga, y seguirlo. No solamente ubicarnos en el plan, seguir el plan requiere de que nosotros seamos mansos y humildes de corazón, para aceptar lo de Dios, para dejarlo nuestro. Necesitamos esa humildad y esa mansedumbre que Jesús ejemplificó para nosotros cuando entró a Jerusalén. Número 2, Jesús recibió alabanzas. Una multitud lo aclamó cuando él entró y estaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Y qué significaba Hosana? Hosana significaba: sálvanos ahora, sálvanos ahora. Era el tiempo de la salvación. Era el tiempo de comenzar el plan de salvación, o de culminar el plan de salvación. Y los judíos pensaron que Jesús les iba a salvar del yugo del imperio romano, porque no comprendían el propósito de la venida de Jesucristo a la tierra. Pero Él vino para dar vida y libertad a toda la humanidad, no solamente a un pueblo, sino a toda la humanidad. Cumplir el plan de Dios. Y vino en el tiempo apropiado y establecido por Él, por el Señor. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Ya todo estaba planeado así. Pero Jesús supo que era el momento de hacer algo dentro de ese plan, que ese era el momento de Él ser obediente. Y los judíos se decepcionaron. Se decepcionaron al darse cuenta de que Jesús no sería su libertador de Roma. Pero Jesús por eso no cambió su propósito. Siguió adelante con lo que Dios tenía en su plan de ahora. Por eso muy pronto las alabanzas del pueblo pasaron de Hosana a otra cosa, porque comenzaron entonces a decir: crucifícanle, crucifíquenle. Él estaba destinado a llevar la cruz. Él estaba destinado a pagar el precio del pecado en conformidad con el plan de Dios. Y tuvo coraje y tuvo valor para hacerlo. No dio lugar a su alma. No dio lugar a que en su alma
comenzar a desear las alabanzas de los hombres. Hermanos, escuche, ubicarnos en el plan de ahora y seguirlo, requiere no buscar complacer a los hombres para que nos alaben, porque nosotros hacemos lo que ellos quieran. Requiere que nosotros alabemos al Señor y le complazcamos a Él. Hagamos su voluntad, aceptemos su plan para nosotros ahora. Y número 3, Jesús es Rey de Reyes. ¿Qué clase de rey fue Jesús? Él no utilizó un caballo. Él utilizó un asno. El caballo era un símbolo de guerra, pero el asno era un símbolo de paz, y eso estaba dentro de la cultura de esos tiempos. Un rey podía entrar en un caballo para provocar, para ir a destruir, para ir y hacer guerra, o entraba en un asno para mostrar que iba en son de paz. Jesús vino al mundo como príncipe de paz para darnos, para traernos paz a toda la humanidad. Pero una prueba clara de que Jesús vino como un rey está en el hecho de que la gente le tendió sus mantos cuando Él iba por el camino. Sin embargo, recuerda que el reino de Jesucristo no es de este mundo, es un reino celestial, es el reino de Dios que va a ser regido por Jesucristo cuando Él venga otra vez, porque esa es nuestra esperanza. ¿Cuántos esperan que Jesús venga otra vez por su iglesia? ¡Aleluya! Amados míos, ubicarnos en el plan de ahora y seguir ese plan requiere que nosotros le demos la bienvenida a Jesucristo. Que nosotros le recibamos como Rey, como Señor nuestro hoy, para estar reinando juntamente con Él mañana, en el futuro. Porque ese es nuestro destino. Por eso celebramos que Jesús viene y le recibimos como Rey. ¿Cuántos quieren reconocer que Él es el Rey de sus vidas? Jesús nos está llamando a un nuevo estilo de vida. Pero necesitamos valor. Necesitamos coraje, como Jesús lo tuvo. Y vas a tener que renunciar a algunas cosas. A tu orgullo, a reconocimientos, quizás a amistades, a muchos hábitos. Pero recuerda siempre, la fruta más grande va primero. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra en este momento.